¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con El error del Iriope. Es un cuento o una reflexión que nos hace Demian Bucay en este libro que es muy padre, que es Mirar de nuevo, y es un trabajo hacia el interior. Tiene muchas metáforas y tiene muchas explicaciones acerca de los factores que nosotros vivimos en nuestro mundo, y nos da unas ideas estupendas para generar cambios. Dice: el error del Iriope. Ella se siente poca cosa, se compara con otros y siempre sale perdiendo. Siempre hay alguien más inteligente, más atractivo o más exitoso que ella. Cree que nunca podrá encontrar a alguien que realmente la quiera. Una amiga le ha dicho que debe de quererse más a sí misma, pero ella no sabe cómo conseguirlo. Es un dilema para muchas mujeres y para muchos hombres el querernos a nosotros mismos. Aquí nos hace una reflexión que vamos a ir analizando. Dice: en esta escala cada uno pone sus propios valores y jerarquías, algunos rasgos más que otros de acuerdo con lo que consideran más importante. Cada persona integra en su aspecto físico y en su aspecto a nivel concepto todo lo que en un momento dado es la personalidad de cada uno, y va a depender de las creencias, de las ideas que se han generado a través del tiempo, al trabajo que has hecho contigo mismo y con tus pares, y pues en este caso tus cuidadores también, tus progenitores, que también te inculcan muchas cosas que obviamente son parte de tu personalidad. Dice: si para alguien la inteligencia y la bondad son los atributos más significativos, Nelson Mandela está en el top del ranking. Para otros son la belleza y el carisma. Lo que define cuán valiosa es una persona, entonces George Clooney, quien ostenta el escalafón más alto. Este modo de pensar genera ciertas dificultades, pues cuando alguien se ubica a sí mismo dentro de los primeros puestos se siente satisfecho y puede vivir tranquilo, pero si en cambio se juzga más cercano a las posiciones del fondo de la tabla, se siente un despojo, un desperdicio humano, y todo va a depender, como te decía, de tus creencias, del mundo que te rodea y todo lo que has trabajado durante tu etapa infantil, de adolescencia y hoy de adultez. Equiparar el amor por uno mismo con tenerse en alta estima es peligroso tanto para aquellos que logran generarla como para aquellos que fracasan en el intento. Para los primeros, el riesgo es que, dado que no hay otro modo de medir los parámetros que rigen este ordenamiento que no sea mediante la comparación, al considerarse valiosos se acercan demasiado a la vanidad, que alardea de estar por encima de los demás, o peor aún, o la soberbia, que cree estar por encima de los demás también. Para los segundos, aquellos que comparativamente se juzgan menos que sus semejantes, la situación es aún peor, porque llegan de forma inevitable a la conclusión de que su única salida es mejorar. Y mejorar implica, por supuesto, que debo dejar de ser como soy, debo de ser otro. Se entiende que esta actitud, lejos de favorecer el amor por uno mismo, lo deteriora en gran medida. Entonces aquí creo que este factor, tanto sentirte más, sentirte menos o integrar esta parte de equilibrio, como siempre les digo, tienes que realmente ser honesto en cuanto al valor que te das tú, pero sí es importante darte un valor adecuado, y tiene que ver con la reflexión que vamos a estar haciendo aquí acerca de cómo te debes de observar tú mismo, de cómo te debes de ver. Y este autor hace una analogía muy padre a través del cuento del Iriope. Dice: esta modalidad de amor por uno mismo es además muy frágil. La posición que ocupamos dentro de nuestra escala es sumamente inestable, pues depende del éxito o el fracaso que obtengamos en aquello que emprendamos. Si tú fracasas, te va mal en la vida, entonces tu valor como persona empieza a deteriorarse. Cuando nos nutrimos de la comparación, nos encontramos pronto en una carrera alocada por conseguir logros, distinciones y reconocimientos. Solo mediante estas creencias seremos capaces de querernos y considerarnos deseables. Tú consigues metas, consigues objetivos, y obviamente a través de eso creas una autoestima pues poderosa. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? Entonces te deprimes y vienes hacia abajo. Es como si jugásemos con nuestra vida un juego de mesa macabro. Lo has conseguido, hurra, sube 2 puntos tu autoestima. Tu chica te ha dejado, mala suerte, entonces bajas 3 puntos de amor propio. Entonces estamos así jugando como una ruleta rusa, y obviamente depende de tener ese equilibrio para poder alcanzar este amor propio y evitar compararte con los demás. Dice: creo que para llegar a construir un amor por nosotros mismos que sea duradero y estable, y sobre el que podamos apoyar nuestros quehaceres diarios, lo mejor es preguntarnos primero, ¿qué es lo que entendemos por amor? Esto es fundamental. Dice: existen muchas definiciones de lo que es el amor, algunas muy interesantes, otras bastante sosas. Una que, si bien posiblemente habla de un amor ideal, puede sernos de ayuda para continuar nuestra reflexión sobre el amor por uno mismo, es la de Joseph Zinker. Zinker dice: el amor es el regocijo que siento por la mera existencia de algo.
El amor es el regocijo que siento por la mera existencia de algo. El ejemplo más claro de este amor es el de los padres hacia sus hijos. El simple hecho de que un hijo nazca, de que existe, es motivo de felicidad para el papá. No importa lo que haga, basta con que sea. Será importante que pudieses desarrollar contigo mismo una relación similar. Existes, entonces tienes que amarte. No tiene que ser algo que tiene que ser forzado a través de otra relación, sino el hecho de existir ya implica que debes de amarte y debes de sentirte y de quererte tal como eres. El quiérete a ti mismo que vale la pena construir es el de regocijarte por el hecho asombroso de que tú existes. El amor por uno mismo se nutre precisamente del inmenso valor que cada uno tenemos por el simple hecho de quiénes somos y que somos únicos. Aquí hay una reflexión muy padre. Dice, el monje Panshan había viajado por numerosas ciudades observando la vida y estudiado diligentemente en numerosos templos, comprendía las enseñanzas de sus maestros y estaba siempre dispuesto a escuchar. Sin embargo, no había alcanzado aún el satori de las iluminaciones. Cuenta que un día Panshan paseaba por el mercado buscando algunas cosas para el templo cuando pasó cerca de un puesto de carnes en la que se exponía un gran jabalí asado. Varias personas se encontraban alrededor esperando su turno para comprar un poco de la sabrosa carne. Panshan se acercó y escuchó que uno de los clientes decía: quisiera medio kilo de carne especial. El carnicero tomó la cuchilla y señalando con ella hacia el animal sonrió y dijo: en este cerdo que corte no es especial. Los clientes rieron, pero Panshan permaneció atónico como golpeado por un rayo. Es cuando se ilumina. En el camino de vuelta hacia el templo, cada árbol, cada flor, cada hombre y cada mujer parecían brillar con un hermoso resplandor. Al escuchar las palabras del carnicero, Panshan había alcanzado la iluminación. Todo genera brillo. Tú, tu familia, tus hijos, cada árbol, cada flor, tu casa, el cielo, Dios, todo lo que tú observas tiene brillo. A riesgo de comparar el universo con un gran jabalí asado, aquí nos dice Demian, podríamos preguntarnos en este mundo, ¿quién no es especial? Quizás así podemos descubrir en cada uno de nosotros este bello resplandor que nos lleva a querernos. De seguro que así como has escuchado muchas veces la recomendación, quiérete a ti mismo, también has oído muchas de las críticas que esta sugerencia despierta. La más frecuente podría formularse así: si te quieres mucho a ti mismo, no podrás querer a los demás. Esta objeción está basada sobre la idea completamente falaz de que contamos con un determinado monto de amor. No, tú tienes amor total, tú no pierdes el amor por dárselo a alguien. Dice, el cual repartimos entre quienes nos rodean. Suena ridículo y sin embargo muchas veces nos comportamos como si esto fuera cierto. Los celos, por ejemplo, son en ocasiones la exteriorización de esta creencia. Si la quieres mucho o quieres mucho a él, significa que yo no me quiero tanto a mí. Siguiendo esta idea, si dedico a mí mismo mucho de ese amor, quedaré poco o quedará muy poco para los demás. El amor es total, tú no puedes quedarte sin amor. El amor siempre está o forma parte de tu naturaleza. Aun cuando comprendamos la falsedad de este precepto, no es fácil desembarazarnos de la sensación de que quererse es algo un tanto peligroso, pues esta idea está muy arraigada en nuestra creencia colectiva. Y si es probable que la figura más representativa de ello está el ejemplo de Narciso, aquel bello joven a quien la fascinación por su reflejo le causa la muerte, dando origen así a la flor que lleva su nombre y que crece a orillas de los lagos, como inclinándose sobre la superficie del agua. Sin embargo, la conclusión de que Narciso murió por amarse demasiado a sí mismo quizá sea apresurada. Vamos a ver el análisis porque es fantástico como lo hace Demian. Nos falta tal vez una parte de la historia que comprenderla mejor. Pues ¿saben por qué Narciso se fascinó al ver su reflejo en aquel estanque? Porque nunca se había visto antes. Narciso nunca se había visto antes porque su mamá lo había ocultado por el presagio que una divina había hecho de él. Así es, cuenta Ovidio que cuando Narciso nació, su madre, la ninfa Liriope, consultó al adivino Tiresias por el destino del niño. El augur predijo que el niño viviría una larga y pródiga vida, siempre y cuando nunca llegase a conocerse a sí mismo. Atemorizada, Liriope crió entonces a Narciso poniendo mucho cuidado en que el niño nunca pudiese ver su reflejo. Quitó todos los espejos de la casa, evitaba pasar con él frente a su superficie lustrosa y lo alejaba de las fuentes de agua. Creció así un muchacho hermoso pero distante que cautivaba las miradas de todos pero no correspondía a ninguna. Cuando finalmente llegó frente a aquel estanque y vio por primera vez su propia imagen, no pudo sino quedarse cautivo. Murió de hambre y de sed, allí mismo incapaz de apartarse de su reflejo. Si tomamos esta versión del mito, podremos pensar que Narciso no murió porque estaba enamorado de sí mismo, sino que justamente por lo contrario, porque nunca había aprendido a amarse. Esto es importante. ¿Cómo podría amarse si ni siquiera se conocía? ¿Cuántas veces tú mismo te haces esa pregunta? ¿Te conoces? ¿Realmente te conoces? ¿Realmente sabes cuáles son tus cosas positivas, tus cosas negativas?
Tal vez fue el error del Iriope por no afrontar el riesgo de perder a su hijo. No pensó en el tipo de vida que llevaría alguien que nunca llegase a conocerse a sí mismo y menos aún a quererse. Créeme, si alguna relación existe entre el amor por uno mismo y el amor por los demás, es precisamente que es imposible amar a otros sin amarse a sí mismo. Puedes depender y necesitar mucho de otros, pero amarlos no. Por eso es importante el amarte a ti, pero conocerte a ti, que es fundamental. Dice, la fidelidad hacia nosotros mismos y el cuidado de nuestros propios intereses no tiene por qué ir en contra de los intereses del resto de los demás. Quizá la verdadera virtud es esta, justamente en encontrar el modo de ser fieles a nuestro propio amor sin faltar a nuestro amor por los demás. Esto es fundamental. Dice, por ello habrá que comenzar por contemplarse uno mismo sin tapujos, no intentando ver solo nuestros aspectos agradables y bellos para inflar artificialmente la opinión que tenemos de nosotros mismos, sino simplemente observarnos sin temor a lo que vayamos a descubrir. La belleza no provendrá de hacer un recorte que deje fuera lo sucio y lo feo, sino de una imagen en la que se conjuguen tus diversas facetas en un ser único y coherente contigo, o sea, tú. Este libro es fantástico. Mirar de nuevo significa una mirada al interior, hacia una parte nuestra que se llama ser, y Demian Bucay lo hace de una manera extraordinaria. Así es que consigue el libro lo tenemos aquí en Universo de Libros y también lo puedes conseguir en todas las librerías de México. Mirar de nuevo, aquí estamos haciendo este regalo para ti, revisando su fantástico libro para que juntos crezcamos y veamos esta parte de nosotros que está de repente poco pulida, y que solamente el trabajo de conciencia, el verte al espejo, amarte y amar a los demás va a hacer que muchas cosas se definan en tu vida. Agradecemos mucho lo compartas y te agradecemos mucho tu tiempo. Que Dios te bendiga hoy y siempre.